Leo. Bueno, y este fin de semana fue un fin de semana muy, muy raro. Más allá de que el tiempo estaba triste y feo, acompañó a esta larga despedida que le hicieron al Indio, que fue conmovedora, realmente, porque yo he visto despedidas, hemos visto, yo no porque era chica, pero cuando se murió Eva, cuando se murió Perón, cuando se murió Alfonsín, cuando se murió sí, lo compararon con Maradona, con cuando se murió Maradona, Mercedes Sosa, pero esta cantidad de gente, ¿no? Y en orden, que era lo que más me preocupaba, y con el respeto y el amor que ha sido esta despedida, fue realmente de piel de gallina. Sí, aproximadamente 1 millón de personas se estima que estuvieron en esta despedida del Indio Solari. Sí, comenzó, bueno, el viernes fue un programa muy triste, de ahí en más empezó a organizar, porque se sabía de esta cantidad de personas que podían llegar a asistir, se pensó en el lugar, se discutió mucho. La idea de la familia inicialmente lo había pedido era el Congreso de la Nación, el gobierno le dijo que no estaban dadas las condiciones, que no estaban garantizadas la seguridad. Se habló de otros lugares, se habló de Tecnópolis, se habló de Racing, pero no se habló quisieron. de Boca, que el Indio y el hincha de Boca justo había levantado todo el campo de juego, está haciendo obras, o sea que era imposible también. Se barajó mucho. La familia en ese momento, mientras no se decidía dónde hacerlo, lo que pensó con buen tino y acertadamente, hay mucha gente que va a venir de las provincias, del interior, y no va a llegar si lo hacemos el sábado. Lo pasamos al domingo mientras definimos. Bueno, la gente que vino desde Ushuaia, hubo testimonios ayer durante todo el día. Increíble, de todo el país vinieron a despedir al Indio. Bueno, finalmente se hizo en Avellaneda, en un lugar acorde a lo que el Indio necesitaba y merecía. No hubo palos, no hubo represión, no hubo violencia, no hubo absolutamente nada. Se organizó con los bomberos voluntarios a la cabeza. Emotivo. Y todo que era el control, la asistencia a la gente, los bomberos, y después había un gran operativo de la policía de la provincia en forma básicamente prevención, pues no hubo un incidente. No hubo incidente. Pero bueno, pero no importa, lo vamos en segundo plano. No, lo del tema de la seguridad y la política y todo eso. Hubo decisión de no reprimir, hubo decisión de organizar un evento tan emotivo como esto, no hubo provocaciones. Porque yo si en la ciudad de Buenos Aires directamente hubiese sido todo un cambio y estaríamos hablando hubiese sido un nivel de desubicación total cuando vos estás despidiendo a un ídolo, digamos, no habría motivo. Digo, acá no había grieta. Maradona pasó. ¿Qué fue lo que sucedió con Maradona? Pero acá no había grieta. El mensaje fue, tiene que ser todo en paz, el Indio sí lo quiso. Y hubo 70 cuadras, pero no 70 cuadras de personas de a uno. Era familias. 70 cuadras en movimiento. En movimiento permanente, 70 cuadras de familias y amigos. De cordón a cordón. Fue algo impresionante, marchando, organizado dentro del microestadio Gatica, con una puesta en escena cómoda para despedirse, con voluntarios que estaban en las vallas, que abrazaban a los que se rompían, Me parece a los que se escuchó quebraban. mucho la voz de la familia, Diego. La familia del Indio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se terminó hoy a la madrugada también, fue la familia la que dijo vuelvan a casa. Está lloviendo, a casita, ¿no? No, con esa ternura, sí. Tenemos el comunicado. Bueno, porque Pablito. esto es la palabra del Indio, de la familia, la ternura con que se dio, la ternura. Claudita, lo leemos, sí, cómo por no. favor. Ya está. Todos y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era, humano, infinito. Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo, tantos los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida en tiempo récord. Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida. Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió así que la música debía seguir sonando más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Ahí estaba, ¿no? Esto mucha ternura, ¿no? Se fue comunicando permanentemente. Que su música no para nunca más y realmente no va a parar nunca más. No va a parar. Con los grandes músicos que nos acompañan por el resto de nuestra vida, ¿no? Sí, para mí es importante destacar lo que es el espíritu, lo que es el fanatismo realmente. Yo soy una ultra fanática de varios músicos y entiendo esto. A ver, mucha gente cuestionaba ayer en las redes,
pero tanta cola para ir a ver un cajón vacío que ni siquiera saben si están o no. Da igual. Es la Da ceremonia. igual. Es simbólico. Es la absolutamente, ceremonia. o sea, vos estás yendo a despedir y cuando toda esta gente se reúne, hay una sinergia, hay una energía que no me importa si está o no está dentro, que para mí está, da igual. Es el juntarnos todos. Es Bueno, que yo eso le creo, pasó yo a- creo que, chicos, que toda esa energía le llega al indio. Yo Seguro. creo, Ayer mostraba- personalmente yo creo que cuando vos dejás este plano, te vas a otro Sí. plano. Esta energía a otro lado se va. Cada uno piensa lo que quiere Por según supuesto. su religión. ¿Ustedes creen que esta energía de todo este amor? Tremendo. Obviamente que lo Bueno, que le ayer llegó al en indio. esto de no hacer la cola, digo, porque no era su objetivo, Edith Hermida, que es muy fanática, Sí, muy. se fue con su hija y dijo, pero estoy acá, pero no para hacer la cola, quiero estar entre la gente. Quiero sentirlo, y quiero viendo vibrarlo, claro, Lo obvio. que pasaba. Y esto Que de tiene eso que se ver trata. con... Vos pensás bueno, que hay un necesito montón de estar ahí. gente, esto estaba previsto para que durara un día más. La familia decide levantarlo con anterioridad, Para cuidar a la por una gente. cuestión lógica. Y hay gente que se quedó sin llegar al lugar, digo, y sin embargo, así todo, no se No hubo generó ningún desmanes. ningún No, igual, desmán, ningún estudio. Mariana, la familia siempre estuvo dispuesta hasta que pase el último. Cuando empezó a llover tanto, cada vez hubo menos gente y terminaron de pasar todos. No quedó nadie sin pasar, no que se quedó gente sin pasar. Claro, el que llegó después El del último, horario no entraba. miraron afuera, no había más nadie, listo. Entonces Bueno, se terminó. No, si no parece que hubo Después. mucha gente que se quedó sin saludarlo. No me interpretaste bien. Yo No, dijiste quise que hay mucha gente se quedó sin hay saludar gente y no. que se quedó, sí, No. lo estás diciendo vos. No, Lo el pusieron último que pasó después terminaron. después del anuncio, obviamente que hay gente que igual se acercó y que no llegó a ver. Te digo porque escuché testimonio, no me podés contradecir lo que yo misma escuché. Digo, quizá vos no lo escuchaste y también No, lo está bien. comprendo porque estamos todos... Todos los que fueron pero pudieron digo, pasar no, por ahí. no es para debatir esto, digo, hay gente pero a esto, digo, lo positivo de esto es que no pasó nada, o sea, la gente igual estaba ahí y muchos ni siquiera tenían necesidad, como decía recién Edith. Pía, Ah. que no, decía Pía, sobre Edith, que no necesariamente querían estar ahí, sino estar y vibrar, Vibrar, y sí, compartir tener- esa ceremonia, la música, el chicos. momento, la Es ceremonia, una aunque no haya ceremonia. llegado nunca a ver el cajón. Sí, No, Analia. no escuché cómo continúa esto, si le van a dar, si va a ser enterrado en algún Sí, lugar. y todavía lo demás. van a Digo, informar, todavía no claro, definieron. porque digo, eso se va a convertir claramente... Esto es cuestión de minutos, ahora lo van a No, informar. pero digo, va a ser Otra vez, lo mismo. un santuario permanente. Como el de Rodrigo. Claro. El de Rodrigo creo que no está más. Yo pasé varias veces hacia sea, La creo que Plata y creo estuvo- que no está estuvo más. mucho tiempo, Estuvo me mucho parece, tiempo. No, está bien, pero no Rodrigo sé. de todos modos no estaba enterrado ahí en el santuario. Había hecho el santuario donde él Era un falleció. santuario donde él falleció. Claro, sí. pero lo que quiero decir es, si así como Gilda, le van a poner un lugar y la gente va a poder ir y llevar flores y demás, como grandes artistas Bueno, como internacionales. pasa con- Y hablando de internacional, vos sabés que yo me quedé pensando, miraba esto, no recuerdo haber visto una multitud igual, para nada, pero bueno, vos comentabas lo de Eva y demás, eras muy chica, yo todavía no había nacido, pero sí tuvimos lo de Maradona, que tampoco Bueno, fue tan pero se masivo. Sí, comparó no, fue con un lo de- millón de personas sí, lo de Maradona, lo de Néstor. se compara con lo de ¿Tanto? Maradona porque Sí, fue lo de un millón. Maradona Para fue- mí era más que lo de Maradona. No, no. Sí, lo que pareció pasa es que, más lo de Maradona, pero- lo de Maradona, desgraciadamente, hubo desmanes Sí, y estuvo sí. mal organizado. Pero lo que yo quería Pero decir lo de es- Alfonsín también, chicos, ¿eh? No, sí, está bien. No, pero yo lo que digo es, me llama la atención porque hemos tenido músicos, bueno, Cerati, que atravesaba las fronteras. Sí. Digo, ¿cómo algo tan local y tan fuerte no atravesó fronteras respecto desde el aspecto musical, digo? Me llamó Porque no mucho tuvo la atención. necesidad, no fue una banda, no sé, corregime, no, que tuvo que ir a tocar afuera para hacer carrera. No, nunca les como- interesó. Como No, Cerati. A veces no Nunca le necesitas ir a importó. tocar afuera, pero trasciende igual. Sí, bueno, pero Del mismo trascendió. modo. Hoy los diarios del pero por mundo eso son- digo, lo es tan tienen a local y noticia. tan fuerte, me impactó eso, Sí. de verdad. Siendo algo que no trascendió a otros países, De hecho, que la cantidad... Pero no trascendió, sí, pero no tocaron, ¿se entiende? Hoy los Sí, diarios pero no del mundo trascendió lo tanto, tiene razón Anita. Vos, Musicalmente vos no. viste, no sé si Musicalmente lo no. habrás visto. No, musicalmente no. Musicalmente se no. viralizó estos días una reacción de personas que viven en otros lugares Sí, del mundo. ¿Lo sí, viste? sí. Es extraordinaria. La reacción al pogo más grande del mundo. Y muchos Claro, de ¿qué está esos pasando en personas de Argentina? otros lugares del mundo, desconocidos, ¿no? Que se ponen a reaccionar frente al pogo de los redonditos, del indio y demás. En vivo, son youtubers o están ahí como viendo cómo... Sí, sí, sí. Y no lo conocían, decían, wow, este pedazo de artista. No sabían quién era. Lo que sí te había trascendido Ahora sí era lo van a pogo, conocer. el pogo más grande del mundo y reaccionaban en Porque vivo. hay mucha gente Fantástico. que no lo conocía, que ahora sí se va a meter. Y bueno, pasa Y va- mucho se con va- se va artistas a que meter trascienden en las después redes de... y escuchar su Sí. música, sobre todo, Claro que sí. más allá de la música, las letras, ¿no? La profundidad de las letras. Sí. A Lo pesar de lindo, que hay
gente que no la entendía, ¿viste? Lo Patricia, lindo de ayer era escuchar las historias de cada uno. Ayer había diferentes generaciones, diferentes clases sociales, diferentes motivos por los que estaban ahí, pero a todos el indio les marcó y les significó algo en sus vidas. A muchos los ayudó, había un testimonio muy fuerte de una chica que se estuvo al borde de la muerte 2 veces, que ya sentía que la muerte le terminaba besando la frente, pero la devolvía y decía que el indio le había dado con sus letras la fuerza para seguir. Y había muchísimas gente operada de cáncer, gente que fue en silla de ruedas, gente que fue... el indio fue mucho más que un músico. Eso es lo que muchos no logran entender. Generaciones. Yo leí un posteo de Noé Antonelli, nuestra compañera, no sé si ustedes lo vieron, lindísimo. No. Fue muy lindo. No sé si lo podés buscar. Noé Antonelli subió un posteo muy lindo. Y realmente había distintas generaciones, muchos chiquitos que se llaman indio por él, ¿no? Vi un nenito que estaba parado en la puerta, que es músico, que tenía 8 o 9 años, que tocaba la armónica y cantaba, un chico increíble que estaba parado en la puerta de la casa del indio. Gente que se vino desde Ushuaia. De todos lados. Sí, había gente de un amor. Había gente de Uruguay también. Cómo la gente escuchando su música se iba a trabajar también, y lo acompañaba. Claro, me parece que también el indio, los redondos en general, representan una parte de la sociedad, más allá de la música. Si bien en los últimos años recién Solari habló de su vinculación al peronismo y básicamente al kirchnerismo, me parece que hay mucha gente que no tenía una representación política, que está por afuera de todo. Esa gente le da otro sentido al arte del indio. O sea, representan algo que se engendró en la sociedad argentina que no tuvo representantes. Por eso, digo, de seguirlo nomás, en los 80 era otra cosa, los redonditos. En los 90 explota de otro lado, y en los 2000 es donde empiezan los ricoteros, que no es solamente un movimiento musical. Ven un representante hasta ideológico en el indio. Más allá del peronismo, kirchnerismo, representa algo. ¿Sabes lo que pasó? Coincido totalmente. Lo que yo trato de entender a lo que vos decís, que pienso lo mismo, es que los 80, después de la vuelta a la democracia y los momentos difíciles que volvimos, después con el menemismo, donde era peronista, pero era en realidad de privatizar todo. Fue un momento difícil del peronismo, después llegó la Rúa. Digo, con el nacimiento del kirchnerismo, con Néstor y Cristina, tal vez una banda que ya traía su historia y su lugar, que no lo encajaba políticamente, encajó a la perfección con Néstor y con Cristina, con la forma de pensar y con ese movimiento. Pero no sé si se toda la gente... No, yo creo que todo no, pero... Pero no sé si esa gente es kirchnerista. Parece que no son todos. Hay de todo, pero en realidad sí, pero representa hasta política. Como todo, hay de todo, pero mayoritariamente cuando vos admirabas al indio, lo admirabas por el todo, por cómo pensaba políticamente, por cómo pensaba futbolísticamente, pues, musicalmente, ni hablar, porque estamos hablando de la obra de él. Indio, no solamente el indio, lo que representa a los redondos, por encima de los dirigentes políticos. Sí, obvio. O sea, lo pone si querés, del kirchnerismo, lo pone a la altura del kirchnerismo. Mucha gente que no tiene militancia política, aunque sí hay mucha gente con militancia. Lo de este fin de semana fue una expresión política, claramente fue una expresión política. Porque el indio, quiera o no, él estaba en ese lugar. Sacá los nombres, estaba en ese lugar. Sacá eso. Pero sí fue una postura política. En la vida. Yo creo que fue... una cosa filosófica de amor. Pero que representa políticamente a mucha gente. Mucha gente lo seguía. Sí, mucho, pero era más allá. Yo creo que era más allá de la política. Lo abro. ¿No? Si no, me parece que lo limitamos solamente a la política. Lo reducimos a eso. Si no sabés qué es creer, en mi opinión, ¿no? Digo, así como él previamente no se había expresado políticamente, como muchos artistas deciden no hacerlo, en un momento sí lo hizo, y entonces todos aquellos que alguna vez lo siguieron y que ideológicamente no coinciden con el indio, ¿lo dejarían de seguir? No, su música sigue siendo su música, su poesía sigue siendo su poesía, te sigue gustando, digamos, podés seguirlo, podés ir a sus recitales y discernir de eso, e incluso entender que él políticamente piensa así y que vos pensás distinto. Totalmente. Y esa es la inteligencia. Claro. Y eso es trascender a través de la música. Aunque el tipo un día decidió expresarse, antes no lo había hecho. Eso se puede y lo logró. Y ayer eso se veía también, ¿eh? Ayer eso se veía. Tenías alguno que decía, que se vaya Milei, no sé, y después tenía gente que no se subía a eso ni ahí. No. Lo que quedó claro, es difícil quizás encuadrar en qué es, lo que quedó claro ayer, 9 de cada 10 al menos de lo que no queremos ser, de lo que no quiere ser
ser el seguidor que sigue al Indio. Más allá de que puede haber casos que no coinciden ideológicamente, quedó muy en claro con los testimonios lo que no quiere ser. Vemos el homenaje que le hizo Lali en sus recitales en River. La rompió. 2 River metió, ¿eh? Sí. Más de Bajo la 100.000 lluvia personas. anoche. Impresionante. La vemos, por favor, Graderito. Ahí estaba, ¿no? Este homenaje. Bueno, no es la primera vez que canta una canción. No, esa había hecho Vencedores Vencidos. Lo venía haciendo. Sí. Lo venía haciendo y obviamente igual. Bueno, acá esto es lo que decíamos, ¿no? Cuando alguien trasciende, cuando decía Mariana, su canción es un himno. Es un himno. Y esto pasa cuando es otro público, otro palo, Lali, familia entera también, bueno, ahí cantando en este River. Y así hubo con varios, ¿no? Tengo que decir que los referentes del mundo de la música a través de las redes sociales, o si alguno estaba en un escenario, todos se expresaron y estuvieron ahí. E incluso muchos de ellos, más allá de haber tenido diferencias con el Indio en su momento, porque no es que era un músico que, así como no sabemos, bien sabemos, sus amistades no sabemos. No, en general no era tampoco era amigo de tantos músicos. Ayer recordaba una anécdota de Charly García, porque ellos en algún momento se habían distanciado, se habían peleado, discutido, no sé. Estamos hablando de hace muchísimos años atrás, donde Charly no solo es un músico que compone, que hace canciones, ya lo conocemos todos, que también trascendió a través de su música, pero que también durante mucho tiempo le produjo discos a otros músicos. Cuando Charly ya era Charly y el Indio estaba ahí con Los Redondos, decide ofrecerle, le propone producirle un disco. Y el Indio le dijo no. O sea, porque digo, también en eso fue muy coherente a lo largo del tiempo, ¿no? Muchos... Por el tema de su autogestión, ¿no? Claro, de su autogestión, pero ya te estoy hablando de los 80, imagínate. Sí. Okay. Bueno, a Fito le dio el mejor consejo de su vida, para Fito también. Vamos a hablar entonces con Guillermo Pintos, que es un periodista que sabe absolutamente muchísimo sobre este tema de nuestro querido Indio Solari. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, buen día. Hola, buen día, buen día. Los escucho muy bajo, disculpen. Ah, ok. A ver ahora si mejoramos el tema del sonido. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, Georgina, buen día. Un gusto conocerte. Igualmente, Guillermo. ¿Cómo vivís este día de hoy? Bueno, en el final de un fin de semana que arrancó el viernes por la mañana con la noticia de la muerte del Indio Solari y que, bueno, yo haría una separación, ¿no? En términos laborales significó bastante corrida y agitación durante el viernes y el sábado. Y ayer domingo, que en particular yo no trabajé, tuve la posibilidad de volver un poco sobre esta especie de memoria colectiva que se disparó en la larga fila de personas que concurrieron a brindar el último adiós, porque yo también tengo una historia personal, más allá de mi profesión, que tiene que ver con, bueno, la herencia familiar y el rock como código secreto y de rito de iniciación. Yo tengo un hermano mayor que también es periodista, que trabajó en los años 80 en revistas muy importantes de rock argentino, caso El Expreso Imaginario, sí, por ejemplo. Y entonces para mí es una banda de sonido que suena desde que voy al jardín de infantes. Ahí aprendí a amar a los Beatles, a Charly García, a los Rolling Stones, a Bob Dylan. Y parte de ese aprendizaje me llevó a descubrir a los Redonditos de Ricota en los años de mi colegio secundario. Y yo creo que lo más importante de lo que pasó ayer también tiene que ver con la gente que
asociaba su vida a la música que la acompañó, ¿no? Y al tipo de compromiso y de unión que lo Bueno, como te está pasando a vos que contás, ¿no? Que esto, mi hermano, la familia, eso es lo que le pasaba a la gente, total, ¿no? Decía, o un matrimonio o mi abuelo, y me parece que esos tienen sus canciones. Sí, el rock argentino tiene una larga tradición, ¿no? Ya más de 60 años, pero también hay que decir que durante mucho tiempo, y yo diría hasta los años 90, había permanecido fuera del foco de los medios masivos. Solo aparecía cuando había algún problema, incluso en la televisión, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma se genera una especie de militancia subterránea. A mí me gustaba la figura del subsuelo rockero de la patria, ¿no? Claro. Que asoma en determinados momentos, y que en el caso de Los Redondos asomó específicamente cuando en Olavarría, que es mi ciudad, por otro lado, allí nací, se prohibió un recital de Los Redonditos Ricota a fines de los 90, ya cuando el periodo político de aquel momento estaba crujiendo, digamos, y de alguna forma aparece un señor calvo con anteojos oscuros, con una dicción perfecta, con citas culturales en su discurso, hablando en una conferencia de prensa que fue transmitida por canales de noticias a todo el país, ¿no? A partir de ahí mucha gente descubre que ese fenómeno subterráneo que ocurría sobre todo con los jóvenes era tan masivo, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento se vuelve una especie de actor público en donde su opinión era valorada justamente porque aquella gente que no lo conocía decía, bueno, pero este hombre conecta con miles y miles de jóvenes y es capaz de convocarlos a lugares del país que de otra manera no concurrirían. Yo diría que ese es un poco el derrotero. Los Redondos también tuvieron una actitud bastante contracultural, no participaban en entrevistas televisivas, brindaban contadas entrevistas a medios gráficos. Esto hay que aclararlo igual. Yo trabajé en los años 90 en Página 12, que está identificado claramente con el progresismo argentino. Bueno, ellos por cuestiones personales no nos daban notas a nosotros. Claro, sí, no daban notas. Perdón, porque todos te quieren hacer preguntas. Anita. Sí, Guillermo, buen día. ¿Cuál pensás que a nivel, o capaz lo sabés por haberlos seguido tanto, cuál pensás que era su ídolo máximo en términos musicales, no? El ídolo máximo del Indio, decís. Sí. Bueno, él era una persona, digamos, en principio hay que decir que era una intelectual autodidacta también, ¿no? Sí. Alguien que no cursó estudios universitarios, pero que tenía una cultura tremenda, sobre todo generada en los estertores de la militancia política de los años 70, a los cuales él llega poco tarde, digamos, porque era un adolescente en los años de agitación política, estoy hablando de 73, 74, pero ahí tuvo una formación intelectual que lo llevó a beber de los escritores beatniks norteamericanos, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, a todo el cine contracultural de los años 70, Martin Scorsese, Francis Coppola, y también los músicos que crearon un poco esta cosa del rock como corriente cultural de los años 60. Estoy hablando de los Beatles, de Bob Dylan, de los Rolling Stones, de Leonard Cohen, de Lou Reed. Un poco estaba ahí. No, digo porque, por ejemplo, mencionás a los Rolling Stones, digo... Bob Dylan también. No, pero de Bob Dylan. No, está bien, pero digo... Bob Dylan, premio Nobel de literatura. Por eso, Bob Dylan es increíble sus letras. No, pero me refiero a que es tan opuesto al modo de cómo se mueven los Rolling Stones a nivel comercial y demás, que bien igual que pueda dejar como esa diferencia y admirarlos desde su obra. Bueno, la música se asocia, ya te digo, a las historias personales y a cómo acompaña nuestras vidas. Con lo cual, digamos, uno cuando escucha a los Rolling Stones se olvida que son una empresa multinacional. Total. En realidad lo que le llega al sentimiento, al corazón, son las canciones. Totalmente. Y ellos en los años 60, de alguna forma, construyeron esta cultura que hoy día nos impregna a todos de una u otra manera. Después está el desarrollo, digamos, que es parte del capitalismo en el que vivimos, en donde, bueno, la música se comercializa, las bandas cobran por tocar, se cobra una entrada para que uno los vaya a ver, pero al margen de eso está el mensaje de las canciones. Por supuesto, eso las letras. Branca. Claro, eso ahora, es Guillermo, una nueva cultura que ingresó y que cambió el mundo para siempre, creo yo, ¿no? Guillermo, yo le doy un valor mucho más importante a esto que terminó conquistando, porque... siendo una banda cero marketinera, que nunca accedió a los medios en general, hoy a las redes sociales,
que hizo un culto al perfil bajo extremo, porque realmente era... Sabíamos y sabemos muy poco de la vida del Indio, de Carlos, supimos durante todo este tiempo, era muy difícil. De hecho, tanta gente que quizá lo pudo haber conocido y no lo conoció, y aún así la gente, fíjense lo que fue, le llegó a la gente. Eso no pasa y no va a pasar nunca más con ninguna otra banda. No existe una posibilidad. Hoy si no tenés publicidad, si no tenés en una discográfica, hoy no llegás a que te conozca todo el mundo. Es cierto eso. Hay que decir que ellos trabajaron muy inteligentemente ese bajo perfil. Alguna vez algún colega creo que escribió el marketing del no marketing. El marketing del no marketing. Total. Pero vos pensás que fue adrede, ¿pensás que fue adrede eso? ¿Perdón? Sí, claro. ¿Sí? No, en el digo, caso de ellos, sí. fue adrede el no aparecer y el bajo perfil. Sí, fue adrede. Pero yo creo que pero yo no sé si ellos eran cultural, conscientes de que con eso hacían. Pero qué difícil mantenerlo. Le dijo que no a Maradona en el primer programa de la noche del 10. Sí. Yo creo que en ese momento cedés y decís, bueno, sí, una entrevista doy. Ni siquiera eso, no se dio nunca, Guillermo. Yo creo que eso, bueno, de alguna forma contribuyó, pero digamos, ante todo, ¿no? Y a partir de todo, hay que hablar de una extraordinaria obra musical. También. En mi criterio, obvio, humilde criterio, los 4 primeros discos de Los Redonditos de Ricota que no tuvieron una comercialización masiva, ni siquiera sonaban en las radios, los 4 primeros discos publicados entre el año 85 y 89 son de los mejores de la historia del rock argentino. Totalmente. Justo en este momento, sobre el final del gobierno de Raúl Alfonsín con la hiperinflación y el caos social que eso generó, es donde ellos pegan el salto de convocatoria, digamos. En el año 89, diciembre del 89, es la primera vez que tocan en el Estadio Obras. Es un lugar hoy día relativamente chico. Ustedes hablaban de Lali llenando... Tenía otro sentido el Obras antes, es verdad. Guillermo, sí. Algo que Cablan te saluda. O sea, que algo que yo me interesé en leer un poco en su momento, en estudiar un poco, viene de la mano de mi trabajo de periodista policial. Alguna vez, estando en un diario, el diario El Día de la Plata... Habrás tenido que trabajar con Los Redondos. Sí, claro. No, pero más reciente, mira lo que te voy a decir. A principios de los 2000 hay un accidente, yo como periodista policial, mandé el fotógrafo, un camión atropelló una bicicleta y mató a un señor muy grande en el centro de La Plata, y creo que se había mandado a mudar, que lo chocó, no recuerdo los detalles. Cuando escribo la crónica, una fría crónica policial, aparece el nombre de la víctima, era un señor de apellido Pichevsky. Y ahí los más viejos, ahí en La Plata, en el diario El Día en esa época, creo que la cuñada del Indio era el jefe, el cuñado del Indio era el jefe de fotografía de El Día. Había mucha gente de esa generación que todavía trabajaba en diario El Día. Me dice, mirá que Pichevsky es el creador de la cofradía de la Flor Solar. Claro, que era el violinista. Sí. Y ahí me entero, me empecé, por mi brutalidad de no conocer, empecé a leer y a interiorizarme. Me enteré que el Indio Solari era el caricaturista. La música le llega después, ya de grande. O sea, no era su prioridad ser músico. Él quería hacer caricaturas. Sí, él era un empleado de un instituto de menores. Era una especie de celador o preceptor, digamos. Era celador, ese era su trabajo. Y eso explica también un poco, si ustedes han visto videos, sobre todo de los shows más masivos, de Los Redondos en estadios, Huracán o River, era, digamos, por empezar tenía una actitud bastante distante, no era un artista arengador, digamos, y después vestía como una persona de su edad. Claro. Una camisa manga corta, un jean, zapatos, digamos, de alguna forma eso también lo separaba de lo que se entiende como la imagen icónica de un músico de rock. Claro. Y también podemos entrar a encontrar una explicación de la lesión que generaba. Cierro un poquito esto que decías, Pablo. El Indio es el emergente de una especie de escena contracultural y subterránea de la ciudad de La Plata, que ha dado muchos artistas, entre otros Federico Moura y la banda Virus, por ejemplo. Claro. O más cerca en el tiempo hay una banda de rock que es bastante popular hoy día, que se llama Estelares. O los Guasones. En La Plata, ustedes saben que se da una convergencia particular en donde miles de jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires llegan para estudiar. Escuchame. Y eso genera una especie de caldo de cultivo cultural que en los años 70, sobre todo antes de la gran represión de la dictadura, generó esto que vos estás contando, claro, en donde emergían colectivos artísticos y en donde todos juntos compartían. Unos
ilustraban, otros hacían poesía, otros presentaban obras de teatro. Los Redonditos de Ricota son un poco el emergente de todo eso. El guitarrista de Los Redondos, Sky Beilinson, que es de una familia muy rica. Alguna vez a su padre lo secuestraron en plenos años 70 porque era un empresario millonario, digamos. Ellos de alguna forma integraron esa escena. Por eso es toda esa serie de referencias culturales que se han mencionado, y lo más interesante de todo es que ellos, como personas grandes, lograron trasladar todas esas referencias contraculturales que son de alguna forma para públicos minoritarios a esta masividad inabarcable. Guillermo, ¿es verdad que él comenzó escribiéndole a Virus? Bueno, es un poco lo que te digo, Georgina. Ellos compartían el mismo ambiente. Y bueno, sí, digamos, tenían... Federico Moura también era un poco mayor que sus hermanos. Federico Moura tiene un hermano desaparecido que era militante político, ¿no? De una familia de clase media de La Plata. Su padre es un abogado era un abogado muy respetado en la ciudad de La Plata. Pero digamos que los hijos de esa clase media profesional de La Plata de alguna forma generaron todo este movimiento que, en el caso de Los Redonditos de Ricota, se convirtió en un fenómeno masivo. Reitero, me gusta mucho la imagen del subsuelo rockero de la patria, ajeno a mucha gente, ajeno a los grandes medios, pero que estaba ahí. Bueno, el subsuelo rockero de la patria tenemos que empezar con Tanguito, ¿no? Y con toda la gente que tocaba en él. Sí, pero no a un alcance masivo. Tanguito, no, para nada. Que llegó pero eran los subsuelos. En esa época eran lugarcitos chiquititos y en teatritos de Morondanga. Te digo porque yo tengo primos más grandes y yo los acompañaba. Yo era chica y los acompañaba a lugares que eran sucuchos. Es así, y es ese mismo fenómeno que vos estás describiendo de Tanguito y toda esa generación, que de alguna forma se vio en la película Tango Feroz, ¿no? Sí. Después volvió a pasar en los años 80, ¿no? Sobre todo cuando la dictadura estaba en retirada después de la Guerra de Malvinas, volvió a emerger una escena subterránea de teatro, música, cine, que derivó en la explosión del rock argentino como masivo, digamos. Sí, ahí comenzó más masivamente, pero antes era en esos sucuchos, que yo ni recuerdo, sé que eran en el centro, en el microcentro, y que acompañaba a mis primos más grandes, pero que eran lugares donde era como clandestinos, casi te diría, ¿no? Casi te diría que sí. Sí. ¿Y qué pensás ahora de toda esta gente? Bueno, porque ha venido gente de todas partes del país. No, impresionante. Bueno, volvemos al punto de la música y el vínculo sentimental que genera con cada uno de nosotros, ¿no? Cómo acompaña nuestra vida el momento en el que pasamos de la secundaria a la universidad, o el día que empezamos a trabajar, o el día que nace nuestro primer hijo, o el día que muere nuestro padre. En todos esos momentos hay música y cada uno puede elegir la banda de sonido que quiera. Evidentemente estas canciones que escribió el Indio Solari con esas referencias contraculturales que les decía, conectaron incluso con franjas de la población que no tenían acceso a esas referencias culturales. Y sin embargo, y él ahí su gran valor poético, digamos, la supo traducir en canciones de 3 o 4 minutos. Ese es el encanto increíble que tiene una canción, que en 4 minutos síntesis, ¿no? puede transmitir una serie de emociones, reflexiones, pensamientos, figuras poéticas, todo junto. Vuelvo, por eso Bob Dylan es el único músico que tiene un premio Nobel de literatura. Sí. Quiero comentar algo, porque ayer sucedió un hecho muy amoroso, porque la mujer del Indio contuvo a una señora, una fanática, no sé si lo pudieron ver ustedes. Tenemos las imágenes, mirá, porque esto es absolutamente conmovedor. Dale, Grendelito. ¿Sabes qué? Estaba enterrando a esta persona y me enteré. Para mi mujer. Tranquilízate. Tú sabes todo lo que me pasó. Fuerte. Hacemos la tierra del Señor. Bueno, dale, gracias. Todo lo que quieras. Dale. Haceme caso, haceme este favor.
¿Sí? Gracias, gracias. Yo le doy un beso. Yo le doy un beso al indio de tu parte. Bueno, ya te mando. ¿Vale? Chao. Chao, cuídate. Cuídate. Oh, gracias. Qué amorosa, qué amorosa la mujer. Imagínate para esa... Lo poco que se sabe cómo el indio preservó a toda su familia, ¿no? A su mujer y a su hijo. Y qué amorosa en ese momento contener así a un... Esto quiero decir, porque digo, más allá, no es que viene transitando una larga enfermedad, ya tiene una enfermedad, su final fue inesperado. Totalmente. Entonces, digo, esa mujer con todo ese dolor y que su amor... La entereza de abrazar de la manera que lo hizo a esta... Yo lo veo y se me pone la piel de gallina realmente. Porque la verdad que es muy fuerte. Y preguntarle a Guillermo, ¿no? Esa imagen de que está el cajón y cómo cada uno en esto de lo que significan las canciones en cada historia, también ahí todas estas cosas que se arrojan son parte de la historia, porque es la remera que te acompañó toda la vida, la carta, no el mensaje, lo que significa todo eso alrededor de donde está el cuerpo del indio, ¿no? Y bueno, es la conexión emocional de la que hablábamos, ¿no? También yo creo que hay otro detalle a mencionar que es... Me impresiona mucho este video que hoy vi por la mañana. Sí. Seguramente es la primera imagen que hay, y ahora difundida en televisión, en un gran canal como este, de esta señora que ha acompañado a un artista masivo y que generaba tanta devoción, y ella siempre permaneció en un segundo plano. Perfil muy bajo. Perdón, ni siquiera segundo plano, anonimato absoluto, en el sentido... No le conocíamos el rostro, o sea, si la veías, no la conocías. Eso es muy difícil de lograr tantos años. Y el respeto de todas las familias, porque por supuesto que el hijo iba al colegio y todos los comentarios de los padres luego, ¿no? De lo amoroso, de la familia amorosa que era, ¿no? Y que él quería ser Carlos, no quería ser el indio, quería ser uno más de todos. Y era uno más que iba a los asados o a las reuniones del colegio, a las reuniones de los compañeritos, ¿no? Era un papá normal. Más, ¿no? Pero como también todas esas familias han sido amorosas. De no traicionar eso. De no traicionar ni exponerlo, ni subir fotos, eso lo va a hacer más nada, grande. Eso ¿no? en la historia lo va a hacer más grande. Esta leyenda. Imagínate lo amoroso que era él, lo coherente, como para que, no sé, ese grupo de 30, 40 familias lo hayan respetado durante toda su vida. Lo cuidaron siempre. Sí, no solamente esa familia. Fíjate que la vez pasada, cuando vimos una de las últimas notas que hizo acá, que contaba cuando iba al dentista o cuando iba al especialista, él se daba cuenta que alguien le sacaba alguna foto, pero que amorosamente no la subía, respetando el deseo de él de que no lo vieran así, ¿no? Porque digo, hoy todo se viraliza. Realmente logró eso, ese compromiso del fan. Yo creo que el que le sacaba la foto hasta ya había entrado en esa sintonía de no mostrarlo y se lo guardaba para uno, porque hubo muchas situaciones, yo les reitero esto, del operativo que se formó cuando se fue a vacunar. Él fue a vacunarse en un centro de vacunación en Ituzaingó, en Parque del Lugar, más llegando más para el lado de Moreno, y llegó en un auto, le hicieron un cordón, se vacunó y se fue. No fue que alguien a vacunar, él fue al lugar a vacunar. ¿Y alguien conoció el momento en que se vacunó el indio? No. En época de pandemia. Y sin embargo había un montón de gente que le decía cosas hermosas. Cualquier famoso, claro, que Exacto, y él no. Y nadie traicionó eso. Fíjense cómo se respetó en el tiempo y las veces que ha salido por la zona también a recitales de otras bandas, que después sí decían que en un momento él no quería sacarle protagonismo a las bandas que iba a ver, que eran pequeñas. Él le gusta ir a ver bandas a lugares chiquitos, pero cuando todos centran su atención en él decía, no, le estoy faltando el respeto a la banda que está tocando, y bueno, después decidía no ir tanto. Claro, y ahí veíamos muchas imágenes que aparecen a partir, obviamente, de su muerte, las imágenes con su hijo más chico, que son imágenes en realidad de que él decide subir a su red social ya en estos últimos años. Después, o sea, son fotos de cuando el nene era muy pequeño, porque él nació, el hijo nació, Bruno, en el año 2000. Hoy es un chico de 26 años. O sea, son fotos que en realidad el indio sube en estos últimos años, pero mostrando quién era, o sea, mostrando su parte tal vez menos conocida, que es la del padre. Pero también cuidando como él, no a su hijo. Exacto, porque está mostrando en realidad a un hijo cuando tenía 4, 5, 6 años, desde muy pequeño, y lo hace obviamente muchísimo tiempo después, su intimidad que tanto preservó, ¿no? Sí, hermoso. Realmente un hombre de un perfil tan bajo, ¿viste? Inclusive en el barrio, ¿viste? Que salía a comprar algo, venía, pero que todos lo respetaban, ¿no? Claro. Esta cosa de amor y respeto que él inspiraba.
¿no? Sí, y tan difícil de lograr. Porque no hizo otra cosa que lo que él quería demostrar y hacer. Digo, cuando vos vas por la vida con este objetivo, que era esto, mi obra es la música, el arte, el escenario y no mostrar, nadie te tiene por qué cambiar esa historia. Bueno, pero viste que por ahí la gente... Pero es difícil que te lo respeten. No, es difícil que te lo porque- respeten, porque porque cuando porque vos por sos ahí muy- pero hay gente que te saca una foto y la publica. Pero acá ¿sabes? tenés el respeto, pero acá tenés eso que Es hacemos. increíble. Que el tipo, porque él logró, porque él era, Porque logró. su camino era ese, y él no hacía otra cosa por atrás. No aparecía, si daba 2 notas cada 2 años, la daba cada 2 años, digo, nunca se fue de ese camino que él tenía y que estaba seguro que Igual quería llegar. estaría bueno decir que nadie te tiene que sacar una foto sin permiso, tampoco. ¿no? Digo, me corro un Ahora, minuto, pero el otro ahora. día lo vi a Gael García Bernal ni siquiera defendiéndose, pidiéndole a alguien que lo estaba filmando de prepo mientras que estaba almorzando con su familia. No se hace eso. La gente es muy desubicada, ¿no? No se La hace gente es muy eso. desubicada. No podés sacarle una foto a una persona sin su consentimiento, por más que esté en la vía pública. No te da derecho, es una violación eso. No se hace. Sí, la gente está mal acostumbrada. El público argentino es muy cariñoso, muy cariñoso. Cariñoso e invasivo Sí, también. es muy cariñoso, invasivo, y yo estoy acostumbrada y me saco fotos con todas las personas te que me piden. piden. Claro. Pero realmente cuando te sacan por ahí en momentos que vos no querés que te saquen, a mí Pero por eso. se hacen momentos incómodos. En algún momento creo que fue con Repetto que lo criticaban, que muy simpático, pero cuando le pido una foto no quiere, o Julián Weich, no recuerdo cuál de los dos, no quiero ensuciar gratuitamente. Pero también están en su derecho en decir no tengo ganas de sacarme una foto. Sí, lo que pasa es que uno ¿No? tiene que ser agradecido, porque uno es lo que es gracias a la gente que está del otro lado. Sí, está bien, Y pero ese vos día, podés ser ¿sabés agradecido qué? y tener un día Pero de Anita, mierda, ponele. ¿sabés tener que un día. ese no que tal vez estás dando, te cambiaste para siempre, le cambiaste la historia a esa persona? No sabes, No me cabe ninguna duda. No sabes cuál es la historia de ese no que estás diciendo en ese momento. No, pero por supuesto, no me Entonces, cabe ninguna duda. Pero también tenés que decir ese que famoso, que me están pasando acá por la cuca, no lo voy a mencionar, capaz ese día tenía un mal día. Por eso, y ese, Y no tenía ganas de sacarse la foto, ¿entendés? pero bueno, Sí, son pero, las reglas del juego. pero uno se tiene que parar y sacar la foto. Exacto, tenés que sacar la foto, son Sí. las reglas del juego. Es así. Yo pude hacer todo lo que hice gracias al público. Entonces, No, yo creo que hay una diferencia. Para mí, uno tiene un talento, trasciende y la gente lo quiere por eso. Bueno, ok, no pero porque fue- te saques foto con la gente. No, te estoy hablando de la foto. No, pero es te una estoy manera de diciendo una manera agradecer. Sí, de coincido, ser agradecido, coincido, pero ¿entendés? no todos los famosos que lo quieren hacer. No. Total. Bueno. Y también. No todos los No, famosos no, lo quieren hacer. ¿Puedo regresar a lo musical teniéndolo a Guillermo? Me quedé pensando, digo, y en esto de hablar nuevamente del fenómeno del indio, que hoy lo más cercano que nos queda vivo es la renga. Me parece que es lo más cercano al fenómeno de los redondos, porque fíjense que encontramos puntos en común. No aparecen en programas de televisión ni de radio, son muy pocas las notas que dan. Chizo Nápoles, el cantante, no se conoce absolutamente nada de su vida. Tocan en lugares, llevan tanta gente que no los aceptan en todos lados, como le pasaba a los redonditos o al indio. Tocan en aeródromos o autódromos o ciudades alejadas de la ciudad. Llevan 200, 300, 500 mil personas si se lo permiten. Tienen un mensaje muy fuerte con la política y un nexo muy importante con el mismo perfil de gente ideológicamente. Me parece que yo la otra vez, hace un ratito había dicho, dije algo que no me terminaba de cerrar, porque existen fenómenos como, no sé si tan grandes, pero creo que es muy parecido, ¿no? Es cierto lo que decís, sí, la renga de alguna forma continúa eso. Continúa ese legado. En parte yo mencionaría a la renga, a los piojos y también, ¿por qué no?, a callejeros que después quedaron enlutados con la tragedia que todos conocemos. Sí, claro. De alguna forma ellos siguieron ese camino un poco por el lado del bajo perfil, de ir por el costado, digamos, de la autopista del espectáculo, y a la vez generan también, como mencionás, una conexión emocional con su público, que también de alguna forma bebe en las fuentes del rock más bien clásico, que tanto hacían los Redondos como estos grupos que mencionamos. Yo en realidad me remontaría a Manal como el inicio de el rock urbano con referencias tangueras, que inició como una especie que Manal es como una de las raíces del árbol genealógico del rock argentino, ¿no? Y Almendra.
Almendra es el costado poético más Beatle y que después se continuó, por ejemplo, en Soda Stereo, por decir algo, ¿no? Hay como dos grandes ramas del rock argentino. Almendra, el costado poético Beatle, más, no sé, más etéreo, digamos, y Manal y Los Redondos son el rock más de ciudad, la poesía urbana, lo que se llamó el realismo sucio en la literatura norteamericana de los años 50 y 60. Bueno, Lito Nevia viene de Rosario, que sería como otro camino, ¿no? Claro. Después de él vinieron todos los que ya conocemos, desde Baglietto hasta Fito Páez. Lito Nevia es claramente un compositor de canciones criado en la cultura Beatle, ¿no? Sí. Guillermo, pensaba, ¿no? ¿Cómo sigue ahora su música, su legado y demás? ¿Te imaginás con lo poco que se conoce, o tal vez la familia, de que se venga una biopic acerca de la historia del cantante, por la familia, con material inédito? La verdad no creo. Lo que está pasando con Los Redondos en general es que hoy día, la verdad que no sé cómo, empiezan a aparecer en YouTube un montón de videos de los recitales de la banda, que evidentemente ellos grababan en su momento y que de hecho fueron parte de la piedra de la separación, digamos, una disputa por el... Esa fue, ¿no? Por el cual se separan por el tema de la grabación. Por la propiedad de esas grabaciones. No creo que vaya por el... Es posible que haya un documental, pero yo no sé si ellos van a participar. Y a todo esto quiero mencionar también que la otra cara de Los Redondos, que es Sky Bailinson, es un señor que ya está pasando los 70 años, que vive en el barrio de Palermo, en una casa que no dice nada, que camina por la calle y casi nadie lo reconoce, que toca muy seguido en un montón de lugares, pero para menos gente, no genera los movimientos de masas que generaba el indio, y que va a seguir tocando hasta que no pueda más. Que nunca tampoco supimos, pero... Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. No, perdón, estaba terminando de hablar, Pía. Sí, que nunca supimos si existió una conversación, digo, más allá, pues no tenemos la data, si hablaron o no hablaron en el último tiempo. No, pero él fue muy enfático. Él fue muy enfático en que no había posibilidades. Yo creo que lo escuché con Andy en una nota y le volvieron a preguntar, porque obviamente todo el mundo quería este encuentro. Y él dijo que no existía la mínima posibilidad. Pero como él estuvo tan cariñoso en la despedida Sky el viernes, digo, sí, lo que y a mí me llamó la atención, y no sé si vas a coincidir conmigo, Guillermo, viste que cuando hay tanta gente que sigue un ídolo, si ese ídolo se pelea con alguien, todo el mundo pasa a odiarlo. Sin embargo, no sucedió eso con Sky, la gente lo quiere. Sí, pero digamos, va menos gente a verlo. Sí, claro. Genera menos adhesión. Exacto. La verdad, no tengo idea. Ellos siempre fueron, el núcleo de Los Redonditos de Ricota fueron Sky, su pareja, que es Poli, y el indio. Y en algún momento ese trío se desarmó por cuestiones personales. En algún caso se pudo averiguar que tenía que ver con esto. Ellos mencionaron alguna vez. Pero yo creo que en estos últimos años es posible que haya habido también, porque la verdad es que es triste, pero el final era inminente. Y bueno, sabemos que también los seres humanos tenemos eso de que cuando estamos cerca de un final repensamos muchas de nuestras actitudes, nuestros pequeños egoísmos, y nos damos cuenta que hay algo más grande que todo eso, ¿no? Total. Es cierto, Y sí, se va acercando no solo a las enfermedades, te vas acercando a una edad que decís, bueno, ¿cuántas navidades me quedan? Bueno, vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible. Pasa en toda la familia, Georgina. Y sí, a todos los seres humanos. Es totalmente. Vos sabés que la inteligencia, no sé si todos lo pudieron ver, pero la inteligencia artificial armó un videíto, una foto bellísima. Alguien lo hizo. Estas son las cosas buenas de la inteligencia artificial. Estas son las cosas buenas de la inteligencia artificial. Recrearon un encuentro. ¿Lo podemos ver, por favor? ¿Qué hacen acá? ¿Y estás para una? Qué lindo verlos a todos juntos, ¿no? Lindo, muy lindo.
Mire dónde nos venimos a encontrar, viejo. Del otro lado. Y sí, pero con sonido. Wow, divino, me da mucha impresión. Me da mucha impresión. Muy lindo, muy lindo. Lo lindo, pero che, esto es lindo, pero lo peligroso, ¿no? Lo peligroso. La recreación Por eso es exacta, es impresionante. Pero es también. bello. Impresionante. Sí. No, Porque yo creo que también. arriba se deben encontrar así. Uno se encuentra así con la gente que ama. Qué barro, qué fuerte, ¿no? Imaginar eso. Sí, Por eso está buenísimo, Bien pero utilizado. bueno, es verdad que digo, es inteligencia artificial, es como una vez no sabe si es verdad o no. En esto hago referencia que justo pasó que el viernes, y me pareció muy interesante, vos que sos muy maradoniano, lo que hizo Dalma Maradona, ¿no? Que todo el mundo la llamaba por teléfono estuvo genial, para Dalma, hablar con esto. sí. Entonces ella armó como toda una historia donde dijo, che, no me llamen más porque el encuentro entre su viejo, o sea, no tenía anécdota alguna. Nunca ¿Por lo qué había quedó tan dado. pegado? Claro, pero ¿por qué quedó pegado la imagen de Maradona con el indio? Que ella misma decía, yo no tengo nada para contar. Lo que pasa es que hay algo Pero qué ubicada, Dalma. Por eso muy Siempre. ubicada. Siempre tan Ubicada y ubicada, educada. Dalma, que la adoro, esta chica la adoro. ¿Saben lo que ocurrió con este tema? Es que los dos grandes símbolos del universo ricotero eran Maradona y el indio. O sea, estaban tan pegados en el sentir de toda esta gente que lo fue a despedir. Fíjate, las banderas eran... Pero no tenían vínculo. No tenían vínculo, no, pero Ah. en el sentir, primero se había ido Diego y ahora se termina yendo el indio. Pero de verdad, para este universo eran lo mismo, eran dos dioses Claro. Sí. del fútbol y de la música. Eran los número uno para casi toda la gente, Sí. para no todo, no, yo no me sumo. Siempre hay uno que te escribe, a mí no me metas adentro. Bueno, para casi todos, el Maradona de la música era el indio y el indio era el dios de la música en el fútbol. Era lo mismo, eran uno solo. Y van a ver siempre en todas las canchas imágenes Bueno, de Maradona vieron y que del hicieron indio. una cosa de inteligencia artificial muy linda cuando falleció Luis Brandoni con China Zorrilla y Antonio Gasalla. Habían hecho lo mismo. Bueno, claro. por eso decimos todo muy lindo, pero los actores mismos están reclamando esto que tiene que ver con la inteligencia artificial, Ah. ¿no? Digo, hay un No, reclamo, no, no. hay que tener... Yo lo cuidado. hice. Yo Por lo eso, hice. vos ese hiciste el reclamo. pedido, Yo claro. hice el pedido porque no es lo mismo ver a un actor que la inteligencia artificial. Claro. ¿Entendés? O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Por eso me parece que es un homenaje. No, esto por eso es Sí, lindo pero no hasta tiene acá, nada que pero ver. después permitime arma la serie. Permitirme abrirme un poco. El otro día escuchaba a un especialista en inteligencia artificial y hablaba justamente de cómo puede afectar la inteligencia artificial el trabajo de los actores. Por ejemplo, querés un Darín en Hollywood y bueno, tenés que pagarle el pasaje, la claro. cosa. Bueno, es tremendo, digo, es peligroso porque tenés un Darín creado por inteligencia Bueno, artificial. por eso estamos que se haciendo... puede llamar Darán si no te da la aprobación, pero imagínate, no se enferma, puede grabar 24 horas. Es un poquito peligroso. Pero por eso ese reclamo que hicimos todos los actores y que Sí. está en las redes. Si ustedes Por eso se está se buenísimo meten- este pequeño homenaje, No es pero lo si mismo. después de esto se convierte en una serie de No, 8 capítulos, no, ¿qué no, haces? no. Ahí está el reclamo que tiene... Esto es un homenaje, obviamente. eso. Nunca tiene que sabes quedar hasta Por dónde eso puede digo, llegar. que quede ahí, está perfecto. Salió un por eso es- artículo muy interesante en Infobae este fin de semana hablando justamente de la inteligencia artificial y de la juventud que están tomando y teniendo muchísimo más en cuenta a la gente mayor de 60, de 50, 60, de la gente que ha nacido entre los años de los 50 en adelante, Sí. que las están retomando en las empresas porque la gente que está con el tema de la inteligencia artificial ha involucionado tanto que en las empresas se están rescatando a la gente grande. Y es un artículo muy bueno que salió en Infobae. A nuestro colega le decimos que somos así, de abrir muchas ventanas. Por eso, podemos Somos muy partir, amplios. podemos No, partir de pero cualquier colegas, cosa. quis- ¿Qué nuestro colega pensás, quizá no puede con ayudar. esto? ¿Qué Ah. pensás con esto de la inteligencia artificial, Guillermo? De esto que se hizo, ¿qué pensás? No, a mí no me gusta, qué sé yo. ¿No te gusta? No le gusta, ¿no? No, ¿Por no, qué? la verdad que no. Cada uno tiene su historia, en muchos casos estas personas que estoy viendo ahí en este video compartieron lugares, momentos, incluso que la gente ni conoce. Supongo que a alguien le hará bien verlos a todos juntos y en ese sentido no soy quien para juzgar, pero bueno. A vos no te hace Además, bien. quiero decir lo que dijo Diego recién, Sí. que es que Diego, los dos eran de Boca y como somos de la mitad más uno, no deja de ser un orgullo para nosotros. Total. También hay una historia familiar que Sí, se vincula y que se lleva muy adentro, así que Bostero yo y creo que peronista. también ahí hay una confusión. ¿Sabés que Después Mariana y Ronnie. esto de la inteligencia artificial es una cosa muy distinta a lo que sí necesitó y utilizó la banda Los Fundamentalistas en los últimos tiempos,
que es la tecnología, porque primero el Indio aparecía con videos pregrabados que encajaban justo en los temas, estaban insertados de manera virtual, y después el holograma, que parecía real. Eso también, a ver, era pensado y era un recurso tecnológico, pero era un holograma y no estaba el Indio y parecía que estaba. Entonces, fíjense, ¿no? La diferencia. Acá estamos viendo una cosa, y en la música también se empezó a usar otro recurso que antes no existía. Sí, bueno, de hecho ahora está sucediendo. Creo que esta semana hay shows de Soda Stereo en Soda, el claro. estadio de Villa Crespo. Es muy fuerte. Donde se utiliza esta tecnología. Yo vi ese show, escribí al respecto, fui con mi familia. Mis hijos lo disfrutaron porque ellos no pudieron ver a Soda Stereo. La verdad es que genera una sensación ambivalente, digamos, pero por otro lado creo que también, volviendo al punto inicial de nuestra conversación, la conexión emocional con la música, y en mi caso escuchar esas canciones de Soda Stereo que a mí me gustan tanto también. Hay que decir que hubo una especie de rivalidad en los años 90 y 2000. Entre Soda y Los Redondos, claro. 90, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso yo me ofrezco como ejemplo de que me gustaban mucho las dos bandas y que voy a extrañar mucho a las dos personas que no están más entre nosotros, pero que siento que, bueno, se pueden transmitir las canciones. De hecho, yo teniendo hijos adolescentes, les gustan mucho y escuchamos... Guillermo, esa rivalidad de la que habla justamente, también igual se daba más entre los seguidores de cada banda que de los artistas en sí mismos, ¿no? Tal cual. Eso es importante decirlo. La verdad es que pertenecían a mundos completamente diferentes. Claro. Pero había un mutuo respeto y los dos sabían que eran muy grandes. Total. Y que la obra de ambos era muy grande. Era muy buena y muy grande, exacto. Sí. Y en la imagen, en esta imagen que vemos hecha con inteligencia artificial, está también Mercedes Sosa, que se viralizó en las últimas horas, unas declaraciones de Mercedes Sosa, no entendiendo muy bien de qué se trataba lo que el Indio hacía, ¿no? Haciendo como una especie de crítica, que no entendía su poesía, digamos. No sé si hubiese sido en vida posible ese encuentro en el escenario, digo, el Indio, Patricia Sosa, Mercedes Sosa. No creo, pero bueno, son muy grandes todos ellos, lo que estamos mencionando, y las obras musicales de cada uno. Mercedes es la voz de Latinoamérica, digamos, la voz de la tierra, nada la superará. Pero sí, es cierto, a ese punto el Indio y Los Redondos estaban ajenos, porque piensa que Mercedes Sosa grabó un disco cantando canciones de un montón de artistas, ¿no? Y compartiendo la grabación con ellos. Muchos del rock argentino. Muchísimo. Fito, Charlie. Pero lo de Los Redondos iba por otro lado, digamos, y estuvo bien que no se juntara tampoco. Claro. A ver, Romina. Guillermo, ¿cómo estás? Acá Romina. Hola. Hola. Según el Indio no estaba afiliado a ningún partido político, sin embargo sus temas siempre sonaban en cada campaña del kirchnerismo. Y se dice mucho que el Indio, si vos me lo podés responder, era muy allegado a Máximo Kirchner. Sí, otro día llegó. Bueno, el primero que llegó fue Máximo. Yo diría que al revés. En realidad Máximo Kirchner era muy allegado a las canciones de Los Redondos. Seguramente habrá participado de shows como público, quiero decir. Después, bueno, creo que la vida lo juntó y ha terminado siendo una de las personas más cercanas de la familia. Yo en este punto quisiera mencionar algo que me parece interesante, que es cuando hay discusiones alrededor del arte y su implicancia social, digamos, o su compromiso, se habla de la palabra política como algo malo, y en realidad uno podría decir que en todo caso le puede pedir al arte que no tenga militancia partidaria. Ahora, político es todo, digamos, es todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y pública, tanto como la cultura que nos define. Cultura es la comida que comemos, la música que escuchamos, la obra de teatro a la que vamos, la ropa con la que nos vestimos y las cosas que nos unen como pueblo, en este caso los argentinos. El tema de la militancia política, en realidad la música de Los Redonditos de Ricota, y sobre todo en los años 80 y 90, hasta que ellos se separan, era profundamente política y no partidaria, nunca hubo una adhesión. Esto fue más del Indio Solari, sobre todo en la última década o década y media, donde de alguna forma él, como un ciudadano más, obviamente sabiendo el poder de convocatoria que tenía, expresó su preferencia política partidaria, digamos. Pero yo nunca le tendría miedo a la palabra política. He discutido con funcionarios actuales y anteriores
muchas veces cuando se dice, bueno, tal cosa es política, bueno, Los Redondos tienen una canción que se llama Todo preso es político. Digamos, creo que está claro el mensaje. Detrás de eso hay toda una explicación sociológica. El Indio Solari, vuelvo a repetir, era un intelectual autodidacta, que había leído mucho, que no había cursado una carrera universitaria, que podía expresarlo en esas palabras. Después lo tradujo a letras que hoy día, y ese es el inmenso poder que tiene, están en remeras, en calcos. Uno va por la ruta y el calco de un camión que está llevando vacas de la provincia de Buenos Aires al mercado de Liniers tiene una letra de Los Redondos pegada en la parte trasera. Hoy día hay memes, eslogans. No, tatuajes. O sea, tatuajes, sí. ¿Vos sabés que, no, llegó contestándole a Romina, de las primeras imágenes que nosotros estábamos ahí en la casa del Indio fue la llegada de Máximo Kirchner a la casa. Lo estamos viendo, si lo ponemos ahora. En breve Máximo fue uno de los... Ahí lo estamos viendo, sobre el margen derecho. Lo que pasa es que no se ve porque están las pelotas de Telefe, gordo. Ahí mira, ¿ves? Más allá de la familia, fue uno de los digamos... Amigos que llegaron a Parque Leluar. Se quedó todo el día con otros amigos, bueno, los conozco en común. Se quedaron todo el día esperando todo el trámite, toda la cuestión legal. Se quedaron junto a la familia y en conjunto pensaron y organizaron esta despedida. De hecho, políticamente... pasó algo importante para el peronismo, es que Máximo Kirchner levantó el teléfono y lo llamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hasta ayer estaban, esto lo vamos a decir todo relativo, no estaban enfrentados o no se hablaban, no se comunicaban. Bueno, Máximo dijo, acá no importa. Axel de inmediato dijo, totalmente de acuerdo, estamos para eso. Se suma a Ferraresi y dijo, se hacen Avellaneda, y entre los tres organizaron todo esto de manera impecable. Y Máximo, siempre contamos la anécdota, también lo dijimos el viernes, para que veas, el día que le gatillan a Cristina, Máximo estaba cenando con el Indio. Claro. O sea que Máximo se entera de lo que había sucedido con Cristina estando en una cena con el Indio. Así bueno, que esta es una semana política fuerte, o sea que la imagen del Indio, va a estar, ¿no? Porque hay varios actos que se van a hacer. Bueno, el amor por el Indio lo pudo, porque para que Máximo Kirchner levante un teléfono, te digo, y para llamar a Axel ni te digo. Pero bueno, está bueno porque el amor del Indio lo pudo. Pero acá cuando tenés que crecer y dejar las cosas de lado. Sí, obvio. Digo, no, esto tiene que ver con la despedida, ayudar a una familia, no peor es ser un miserable y... No, por eso hay que destacar. No, pero es que es un destaque lo que estoy diciendo. Es muy a favor de él. Totalmente. Peor es decir que no podés o que no hay garantías para poder organizar algo. Eso es de una miserabilidad enorme. Ellos no lo fueron. Es que no había garantías. Y demostraron... Sí, había. No, pero esperá. Si eras un inútil, lo podías hacer. Pero perdón, Branca. Por algo ellos dejaron de tocar en Capital. Justamente. Porque no se podían dar las garantías para todo el público. Porque no estaban a la altura de poder garantizarlo y no tenían la voluntad. La seguridad. Pero por eso te estoy diciendo. Ellos porque acá hay una policía con una orden de reprimir y de provocar. Pero esperá, Branca. Dejaron de tocar en Capital justamente por lo que generaba tanta cantidad de público que es inmanejable, no por la calidad del público, sino por la cantidad de público. Entonces, está bien, si no podés garantizar la seguridad, ¿qué pasaba? No, sos un inútil. Si no podés, sos un inútil, sí. No coincido para nada. Me mostraste la inutilidad al máximo. No, para mí porque no. Porque lo haces con orden, con paz, sin provocar y sin agredir. Fíjense, no pasó nada. El fanático mostró, claro, que no pasó nada. Ahora, si vos vas, y el otro día, el viernes mismo, había 500 personas, le pidieron a dos chicas revisar la mochila, les tiraron gas pimienta, reprimieron, se metieron a la plaza. Horrible. Si vas a hacer eso, va a haber incidentes. Claro que iba a ser una tragedia. Una vergüenza lo que pasó. Porque está en los genes dicen en el obelisco, y en la idea de quienes organizan la seguridad. Lo que sucedió en el obelisco me dio vergüenza, me dio dolor. Pero el tema de los problemas en la ciudad de Buenos Aires va más allá de la administración y de la intencionalidad. Tiene que ver también con la cantidad de gente, Diego, porque vos estás hablando de recitales. ¿Quién era el ministro de Seguridad en esa época? No sé. ¿De qué estamos hablando? En la época de esos recitales que se empezaron a suspender en la ciudad de Buenos Aires. Fue mucho tiempo, durante décadas. Bueno, pero era, por ejemplo, una época que no lo cuestiono para nada, pero era Aníbal Fernández, uno de los mejores amigos del Indio. Y no podía garantizarlo. Claro, pero era no sé exactamente en un recital o un otro,
pero no tiene nada que ver con el tema quién administra la seguridad. Tiene que ver también pero, por Pablo, la enorme movilización. Pero es necesario lo del 9 de julio, no, eso fue obelisco del viernes. Eso sí fue una decisión política. Salieron a pegar el palo para que se vaya. Eso fue una decisión política. Pero eso fue espantoso, porque estamos hablando de un ícono de la cultura. Yo digo de antes, te puede gustar o no, pero es un ícono de la cultura, del rock, con una filosofía, con una manera de ser, con una coherencia. Pero eso fue una decisión política. Salir a pegarle a la gente porque se vaya. ¿Pero por qué? Absolutamente cuestionable. Estoy de tu lado ahí, ¿eh? Yo estoy hablando de los viejos recitales. Pero del momento en que ellos dejan de tocar. Sí, no, ya sé, pero te estoy diciendo lo del viernes, que me pareció bochornoso. Fue doloroso. Perdón, y lo de Olavarría fue en la provincia de Buenos Aires y lamentablemente hubo un muerto también. De un desastre. Vos estuviste, Guillermo, ahí o no. Sí, estuve en 1998 y estuve en 2017. En ambos casos, en River también hubo un muerto, ¿no? ¿En River también hubo un muerto? No, en River no. No, hay que contar, digamos, que en más de 3 décadas de historia los Redonditos de Ricota tuvieron una relación y el público... en obras, me dicen, perdón, en obras. Las diferentes gestiones políticas y de seguridad. El caso más conocido es el de Walter Gulacio. Claro. El chico que muere en 1991. Claro. Y ellos tocaban en obras. Walter estaba en la puerta de obras del Estadio Obras, ahí en la Avenida Libertador, y ahí fue detenido y después conducido a una comisaría y ahí murió. También a partir de ese momento se volvió muy difícil, pero no hay que olvidar que toda esta historia que estamos relatando está atravesada por las diferentes circunstancias políticas y sociales de la Argentina. Claro. Una cosa era en los años 90, otra en los 2000. Obvio. Todo ese momento, ya les digo, hiperinflación de Alfonsín, hiperinflación de Menem, desocupación de Menem, eso fue tremendo. Fin de la Alianza, Corralito. Todo ese momento los Redonditos de Ricota tocaban y generaban una gran movilización de gente, y para los poderes políticos de turno y las gestiones de seguridad, que Pablo bien debe conocer, siempre fue un tema difícil de cómo manejarlo. Sí, pero lo del viernes, difícil. Vuelvo a insistir, fue un bochorno. Pero el viernes aparte es una decisión... ¿Pero por qué? Para mí muy cuestionable de salir a correr, qué sé yo, hay que preguntarle a los políticos, salir a correr a gente que no estaba haciendo nada. Había un par que estaban vendiendo chipá y no querían y le pegaron a todo. Bueno, acá fíjense. Estuvo muy mal del viernes. En otros momentos tiene más que ver con la movilización enorme que generaba. Y además el extremo cuidado, hoy lo estaba contando la Negra Bernasi, muy amiga de la Negra Poli. La Negra fue a la 9 de julio. Sí, pero estoy hablando de antes. Hoy lo contaba la Negra Bernasi, que es muy amiga de la Negra Poli y participó acompañando a esos primeros recitales, que tenían ellos un extremo cuidado por la gente que iba a verlos. Quien salía a la calle a putear y pelear, por una expresión, a los policías para que no se pasaran, era la Negra Poli. La que vos veías cara a cara con los policías, para acá no, esta gente cuídamela. Era la Negra Poli, la manager histórica y pareja, creo que la esposa hasta el día de hoy de Sky Bellingham. Sí. Era que, o sea, eso habla, y era la manager de toda la banda. Un extremo cuidado por su gente. Lo que pasa es que se había hecho tan masivo como incontrolable, ¿no? Se había hecho masivo y era una relación muy tensa entre el público y la policía. La policía más allá de los líderes políticos. No, por eso digo, entre la policía, la bonaerense, después existió la policía de la ciudad, que antes no existía, ¿no? La federal. Después lo de Walter Gulacio, sobre todo, quedó que cualquier chispa era un polvorín, y bueno, entonces siempre fue de máxima tensión la relación del público de Los Redondos con la policía. De hecho, ayer, fíjense en esto, que hubo 7 kilómetros, 70 cuadras de gente. No hubo, la organización fue de los bomberos, fue de voluntarios, había policía municipal, todo muy cuidado. Ningún gesto que pueda llegar a generar la irritación o la violencia, fue todo. De hecho, el temor era que ya esa larga fila pasaba el puente Pueyrredón para el lado de la ciudad de Buenos Aires. Decían, uy, mirá, si la gente se mete en la ciudad de Buenos Aires y pasa algo del lado de la ciudad de Buenos Aires, trataban de que la gente no vaya para la ciudad de Buenos Aires. O sea, que había como una barrera de tratar de no caer en provocación, de cuidado de la gente. Y recordando musicalmente, algo que lo veníamos charlando hace un ratito con Pablo Nieto, también fanático del Indio, es que en un momento Lito Vitale propone empezar a recordar anécdotas musicales, hacer un disco de covers.
con distintos artistas, existe mucho, con otros, existen estas obras, y en su momento le pidió un cruce de temas, que Cerati, después de esa rivalidad de la que hablábamos, Soda, Los Redondos, que Cerati grabe un tema de Los Redondos y que el Indio grabe un tema de Cerati. Y Cerati dijo, bueno, yo grabo la Bestia Pop, la Gran Bestia Pop, sí, el Indio toca la ciudad de la Furia. El Indio dijo, no, de ninguna manera yo no voy a tocar nunca un tema de Soda ni de Cerati. Y bueno, finalmente el Indio accedió a tocar El Salmón, tema de Andrés Calamaro, muy conocido también, lo que fue un cover histórico e inédito del Indio tocando un tema que no sé Los Redondos. Hoy tiene show Calamaro, creo, ¿no? Hoy es el último, hoy termina el cierre seguramente. Fíjense que ideológicamente no tienen nada que ver y son muy amigos. Han tenido etapas. Y Los Libros de la Buena Memoria terminó grabando Cerati, el tema de Luis Alberto Spinetta. Como todo artista, como todos los artistas con mucho ego, digamos, independientemente de la particularidad de cada uno, tanto el Indio con Andrés han tenido muy buenas etapas y muy malas etapas. Bueno, lo mismo pasó con Moyo, que habló, que lo escuché. La verdad es que, bueno, cuando uno se va, deja las cosas de lado, Guillermo, ¿no? Claro. A la hora, no sé, de esta relación de Calamaro, de Moyo. Sí. Bueno, lo que contaba Diego es así, Lito produjo ese disco. Hay que contar que Lito Vitale es amigo de Los Redondos desde los años 70. Ah, mirá. Y que la digamos, decisión de llevar adelante un proyecto de una banda de rock independiente por afuera de compañías discográficas y demás es en gran medida producto de la familia Vitale. El papá de Lito era un señor muy querible que se llamaba Dombi de Don Vitale. A todos lo conocían así. En los años 70, antes de la dictadura, habían creado una agrupación que se llamaba Músicos Independientes Argentinos, MIA, autogestionada, digamos, una cosa muy avanzada. Lo que sería la UMI hoy. Claro. Bueno, algo así. Y en ese modelo de gestión independiente se inspiraron Los Redonditos de Ricota. De hecho, Lito toca en varios de los primeros discos de Los Redondos. Con lo que contaban de Andrés, es cierto, Andrés, bueno, es uno de los pocos músicos que me honra con su amistad. Así que está bastante cerca. O sea que lo que dije lo debes saber, Guille. Sí, pero no es así. En realidad, bueno, Andrés sí subió a cantar con el Indio Solari en La Plata. La única vez que se subió a, digamos que el Indio compartió escenario con alguien. Andrés consideró que era un gran honor que alguien como el Indio Solari, a quien admiraba, le versionara una canción. La canción que eligió el Indio también de alguna forma tenía como un guiño poético, es El Salmón, el que va contracorriente, ¿no? Sí. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el Salmón. Y esta noche sí, Andrés toca hoy por última vez en Villa Crespo. Sí. No sé si va a decir algo, porque últimamente yo lo fui a ver el miércoles pasado con mi hijo y está como súper abocado a las canciones y a mínimas palabras, siendo que siempre fue tan locuaz. Pero bueno, sí, hay una historia ahí atrás y ya les digo, en general... ¿Con Moyo cómo es la historia? Con Ricardo Moyo. ¿Con quién? Con Ricardo Moyo. Bueno, Sumo y Los Redondos compartieron escenarios y lugares en esos años 80, de los primeros años del fin de la dictadura y los primeros años de la democracia. Hay una canción que está firmada por Luca Prodan y por el Indio Solari que se llama Mejor no hablar de ciertas cosas. No eran amigos. No eran amigos. No, ¿Cómo se llevaban? Luca y el Indio Solari. Yo pensaba Moyo. No, perdón. No te, con Moyo primero. Sí, con Moyo, porque perdón. Moyo dio una entrevista en radio con vos y la verdad que tuvo palabras muy lindas, pero no sé cuál es el trasfondo de esta relación. Digamos, abrimos muchas ventanas, ¿no? Sí, Pero el te avisé que era un programa de muchas ventanas. Era un personaje muy particular. Y además era un muchacho italiano de clase alta que había vivido en Londres. Está hablando de Luca Prodan. Claro, y entonces tenía una mezcla de fascinación y desprecio por los músicos locales. Claro. También Sumo se formó muy ajeno a todo el circo del rock. Y alguna vez llegaron a compartir y hay toda una historia detrás de esa letra de Mejor no hablar de ciertas cosas.
Lucas se subió medio de prepo a un escenario de cemento a cantar o a hacer unos ruidos guturales con los Redondos. Parece que no le gustó mucho. Después está el mito urbano de que el indio se rapa. Claro, por Luca Prodan. Una especie de que como que quería ser Luca, ¿no? Bueno, nunca lo sabremos. Ya no están entre nosotros ninguno de los dos. Y mientras estuvieron vivos nunca contaron nada. La verdad es que Luca es un fenómeno de culto también, mucho más chiquito que el indio, pero también está en la calle, en stencil, en remeras. Hay chicos que, digamos, en mi caso, generacionalmente nos atraviesa las dos bandas. Bueno, vivió la mucho verdad menos es que años. también eran muy ajenos, y por decir una palabra, yo soy bonaerense, ¿no? Eran muy chúcaros. Y los Redondos también eran muy chúcaros. Entonces, no había esa camaradería que uno a veces puede imaginar entre músicos. Después está lo que vos mencionabas. Los egos están presentes, digamos, por supuesto. Como están ahí en la televisión, imagino. Obvio. Sí. Y Roberto Petinato, el vínculo en algún momento, no ahora, pero no había hablado muy bien, ¿no? No se llevaban bien. Nunca lo quiso. Cuando lo barría. Ahora no habló igual. Y ahora ya no puede hablar. No podía opinar. También estamos hablando de un personaje muy particular que tiene un pie en ambos mundos, digamos, en el rock de culto, por haber tocado en Sumo. Petinato era director de esa revista que yo les mencionaba, muy importante de la contracultura porteña de los 80, que se llamaba El Expreso Imaginario, donde trabajó mi hermano Víctor. Bueno, al formar parte de Sumo estaban como en su mundo, digamos. Claro. Pero a la vez Petinato es alguien que también es muy culto, autodidacta, intelectual, con mucho recorrido digamos, de formación cultural, y también con un gran ego y también muy locuaz. Entonces, en algún momento, evidentemente, en parte de su postura pública, ¿no? Él es un personaje en sí mismo, fue que habló de indio, qué sé yo. La verdad es que es eso. Para mí la definición es que ambas bandas, Sumo y Los Redondos, en los 80, en lugares muy pequeños, medio que se miraban de costado. Ahora bien, la verdad es que Ricardo Mollo, abrimos una nueva ventana, ha cambiado mucho su vida y su perfil público. Hoy día es una especie de maestro zen que todos queremos. Yo a Ricardo también lo conozco mucho y lo vi atravesar distintas etapas personales, privadas, digamos, y de vida, de lecciones de vida. Y hoy día, la verdad, hace muchos años que no me lo cruzo, pero lo veo y me alegro, porque es una gran persona, muy cálido, y me gusta mucho que mucha gente lo quiera, porque se lo merece. Claro. Guillermo, te pregunto, ahora que está buenísimo hacer historia y te aparecen cosas como, por ejemplo, cuando se separan Los Redondos y él se distancia, ¿no? El Indio y Sky terminan mal en aquel momento. Muchos apuntaban a la Negra Poli. La Negra Poli, para los que no saben, es, o era, hasta donde yo sé, la representante y la mujer de Sky. La pareja. Digo, y siempre se apuntó a la Negra Poli como una de las responsables de que eso ocurriera. ¿Cuánto hay de cierto o de mentira en esta historia? No lo sé. Yo he tenido, ya les digo, una relación propia de la distancia que ellos imponían con nosotros, los periodistas, más allá que nosotros, yo en los años 90 dirigí el suplemento No de Página 12, que estaba dedicado un poco al rock y a la cultura juvenil. Ellos ponían una distancia. Yo a la Negra Poli la conozco porque mi hermano, repito, era un periodista veterano de rock de los años 80, entonces ahí había una relación más cercana. Poli era la pareja de Sky. Sky es naturalmente parco y muy tímido, una persona muy de pocas palabras. Ella asumía, como contaba Diego, la organización de los shows, con una personalidad muy fuerte, y hubo algo en ese trío que se rompió evidentemente en algún momento. No sabemos, yo no lo sé por lo menos, hay mitos. Y bueno, yo creo que también es parte de la fuerte personalidad que, imagínense que de un grupo de 3 personas, una pareja y un amigo muy cercano, que forman semejante, ¿cómo llamarlo? Semejante movimiento masivo que excede cualquier cálculo de personas, como lo vimos ayer.
se te debe mover el piso, supongo, en todo sentido, en la relación personal. Las bandas cuando tienen tantos años de convivencia, como una pareja, ¿no? Desgaste total. Bueno, hay momentos buenos, momentos malos, y bueno, ahí yo la verdad no sé qué pasó. También fue un desgaste de más de 40 años que ellos tenían juntos. Sí, Guillermo, y ahora nos falta, porque digo, parece como que todo termina hoy, pero no, todavía falta la despedida final, ¿no? De lo que va a ser, que hay que ver, no sé qué te imaginas, si para el público, si lo va a hacer para la familia. No, la verdad no lo sé, supongo que vos decís en cuanto al entierro. Claro, no, la verdad no lo sé, sé que, no, bueno, no. digamos, la persona que toma las decisiones, por supuesto que es Virginia y su hijo. Muy cerca hay un periodista y escritor que es amigo también mío y de la familia, que es Marcelo Figueras. Sí. Seguramente todos estos comunicados que ustedes van leyendo los ha escrito Marcelo, porque además se nota que están con un vuelo poético que tiene que ver con la relación de profunda amistad que tenía Marcelo con la familia Solari. Sí. Marcelo es director de Radio Provincia, además, que tiene que ver con de la Ciudad de La Plata. La verdad no lo sé, yo creo que ahí tal vez pidan reservarse ese momento para el círculo más íntimo y la familia. Ahora, es muy posible que haya gente que vaya a la puerta de donde sea para dar un último testimonio de adhesión, no lo sé, la verdad. Pero bueno, esto se va a definir o que hagan como hicieron con el Potro, o que hagan con Gilda, un lugar donde la gente pueda ir a llevarle sus ofrendas y sus cosas, ¿no? Bueno, desde ya les digo que la casa de Parque Leluar, más allá de pobres, los vecinos y la molestia que quizás pueda ocasionar, va a ser un lugar de peregrinaje emblemático. Porque además fue el estudio de grabación, para cerrar eso, fue estudio de grabación, casa, o sea, de ahí salió la obra artística también, ¿no? Parte de la obra artística. Claro. Guillermo... Tengo 4% de batería, chicos. Perdón. No, a ver, el fin de semana, obviamente, como todo en la Argentina, hay un River Boca, la oposición, el oficialismo, los cucas, los libertarios, ¿viste? Como se tiran entre unos con otros. Y en eso, como para desprestigiar, no sé si para desprestigiar, pero como para poner un foco en la obra del Indio, empezaron a trascender un montón de imágenes de él en un avión privado, de él en New York. Entonces decían, pero bueno, haz lo que yo digo, no es lo que yo hago, el lujo es vulgaridad. Lo ven subiendo un avión privado, es anticapitalista y tiene casa en New York. ¿Esto es verdad o es mentira? No lo sé, eso es un mito, creo que no. Creo que yo y vos fuimos a New York, como iba el Indio, en un vuelo de línea, y nos gustaba caminar por Manhattan. Así que la verdad, pero, me parece menor. Y si lo hubiese hecho, y si lo hubiese hecho, se rompió el alma toda la vida trabajando. Lo que quiere. Es su plata, hace lo que se le da la gana. Entonces, porque vos pensás en la gente humilde, la gente que necesita, tenés que vivir en una villa miseria. Por supuesto que no. No, por eso. Por eso estoy preguntando si eran porque reales, hay mucha gente eran fake. Por eso digo, realmente pero así sean reales. hay muchas personas que opinan lo mismo. En Argentina se construyó esta obligación de que el que es kirchnerista no puede viajar, no puede tener un auto lindo, no puede tener un buen pasar, porque no entienden que la idea es colectiva, no de lo que uno está pasando. Entonces, ahora, si el Indio iba a Nueva York, amaba a Nueva York, como lo amaba Néstor también, una de las notas que hablamos el día viernes se la hizo hacer en Nueva York. Digo, es una estupidez creer que porque es millonario, porque lo ganó haciendo música, no pueda viajar por el mundo. Bueno, igual Analía preguntó si era verdad o era mentira. Yo pregunté si era verdad o era mentira. Porque hay mucha gente que se manifestó así en las redes y a mí me molestó mucho. Sí, pero no sé si es verdad o es mentira. La verdad, y bueno, después vivía en un barrio... Chicos, Adorni viaja en un avión privado y no nos jode, o no le jode a muchos, y él ganó millones y viajan como se le cante la pelota. Déjense hinchar. ¿Y por qué hay tanta diferencia económica entre él y Sky? ¿Por qué pensás? Más allá de lo que se hizo después, ¿no? Lo que pasa es que no la hay. Yo entendí que vos decías que Sky seguía viviendo como en una casita... Bueno, en Palermo vive. Es poco vivir en Palermo, Analía. Pero además, en el caso de Sky, yo les mencioné que viene de una familia de empresarios de muy buena posición económica. Pero no, es tiene que ver con el estilo de vida. No hay diferencia. Pensé que habías mencionado eso. No. Son todos millonarios, no pasa nada. Está bien, le recontra corresponde a Sky también, obvio. Todos, más vale. Pero sí, chicos, más vale.
No entiendo igual cuál es el cuestionamiento. Y los derechos, por ejemplo, ahora, ¿no? Porque ahora, por supuesto, siempre Chicos, ¿estoy hablando? Sí. Una vez que mueren, después, por supuesto, obviamente, ¿no? La música vuelve a explotar y como un montón de generaciones, por ejemplo, los chicos que estuvieron ayer en el recital de Lali o antes de ayer empiezan a escuchar y se vuelcan mucho más a la música. Pasó con todos los artistas que han muerto. En ese sentido, ellos tienen los derechos repartidos de los redondos. Absolutamente, entiendo que tienen muy organizados, eran muy prolijos con estos temas. Claro. Y claro, están registrados y van a... Bueno, ellos o su familia seguirán cobrando los derechos de autor que corresponden. Además, tengo entendido que realmente el sindicato el mejor y más organizado es SADAIC, que es el de los músicos. Ah, mirá. Sí. No sabía. Está administrado por propios músicos también. Y sabés también, Georgie, que creo que, ayer me sorprendió mucho mi hija de 15 años que los conoce, los conoce. Se pasa mucho en los cumpleaños de 15 la música de Los Redondos. Eso también me sorprendió, que una generación de tan pequeños, de tan chiquititos, una banda, creo que es la única banda que conocen los temas en este caso del Indio, en su momento Los Redondos. Mira. Eso es increíble también. Y bueno, sí, porque había gente, vos veías, de todo tipo de generaciones. Había 4 generaciones. Increíble. Pía, vos tenés info. No, porque justo estaban hablando de que Infobae hace una nota que habla de cómo va a ser todo el tema de la herencia ahora, ¿no? A partir de todo este proceso. Dice que el proceso sucesorio deberá comenzar en la Justicia Civil de Morón. Cuando obviamente los herederos presenten toda la documentación correspondiente, establecen como herederos principales al hijo y a la cónyuge, y habla del patrimonio del indio, que incluye su casa, los derechos de sus libros y su música, y hay como su marca personal y la de sus proyectos artísticos. La sociedad se llama ERKS, Sociedad Anónima, integrada junto a Sky y Carmen Castro, y controla el catálogo de los derechos de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y además, la sucesión deberá afrontar también las demandas civiles pendientes, como lo que pasó en Olavarría en el año 2017. Ah, claro. Sí, claro, porque hablando de escuchas, 9 de los 10 primeros puestos de Spotify este fin de semana. Claro, en el ranking, 9 de los 10 obvio. fueron el trabajo solista Indio Solari o Patricio Rey Redondito Ricota. Y 31 de 50. Claro. 30, sí, más de 30 canciones en los 50 primeros puestos. 9 de los primeros 10 fue el Indio o Patricio Rey, un poco Amor Francés, el tema más escuchado ¿Sabes qué de creo? todos. ¿Sabes qué creo? Que a él no le gustaba. Viendo las noticias internacionales que ven este país y se preguntan qué habrá pasado con que hay tanta gente, yo creo que hay gente de afuera que lo va a empezar a escuchar, lo va a descubrir ahora a través de esto. Se puede llegar a globalizar, porque muchos están diciendo qué pasó acá, en Barcelona, en diferentes ciudades hubo había gente que se abrazaba y que lloraba y nadie entendía qué pasa, cómo murió un músico, qué músico, y no lo conozco. Digo, en el mundo van a Me dicen empezar que Roxette también le hizo un homenaje. Mirá. Qué increíble. Internacional. Y también le hicieron un homenaje aquí en un geriátrico. Ay, mi amor, me muero. Lo vamos a ver, por favor. A ver. Vas a volver a herirme otra vez. En tu ternura estás echándome una buena traición de mujer. Que ya hielo de grasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobre no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta en un lanchón, buscando de reír con las piernas más bonitas. Las manitas tiernas que pido y un juego rico de amores, caída libre para todos. Bien, esa primera vuelta. Ojo. Me muero de ternura. Qué hermoso. Me muero de Qué ternura. amor, por favor. Y hay también un homenaje. En la Ay, escuela qué María Elena lindo. Walsh también hay unos niñitos que hicieron este homenaje. Mirá.
Divino. Guillermo, te estamos enseñando todo, porque Guillermo mira... Recordemos que le queda 4% de Ahora le debe quedar, se está enterando todo. En 1%. Ahora 2%. Ya le debe quedar como Karina, le debe quedar el 3. Guillermo, bueno, esto demuestra una vez más, ¿no? De todas las generaciones, en cualquier contexto, ¿no? Sí, en el colegio de mis hijos, en colegiales también ponían esta canción y generaba la euforia de los chicos, sobre todo en el último día de clases. En los cumpleaños de 15. A una cosa de celebración colectiva, Sí. Bueno, que solamente pasa, ¿no? Con un personaje como el indio, ¿no? Si tenés que comparar. Y también hubo una abuela que salió de un geriátrico cuando la gente iba marchando hasta el velatorio. Mírala, por favor. Por mi amor, qué divina. Esto muestra como pero cómo se movilizó esa señora. Pero cómo atravesó ¿Qué le todas las habrá pasado a generaciones? ella en la vida con esta música, ¿entendés? Porque la música te lleva, es el túnel del tiempo. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado a ella con la música del indio, ¿entendés? Para salir a saludar a la gente. Mi amor. Por favor. Qué divina. Lo importante que es, estos espacios que cada vez se pierden más en las casas, ¿no? El compartir la música con los hijos, que realmente antes estábamos más en nuestras casas. Cuando yo era chica estábamos más en nuestras casas. Yo recuerdo a mis papás tenían Led Zeppelin y los Bee Gees, o bueno... Ni idea, se escuchaba todo, pero lo que pasa es que ahora son los auriculares, ahora cada nena. uno está en su música, ahora es más difícil ahora vas por la calle, a veces hablas con alguien, ¿cómo que están todos con auriculares? Claro. Escuchan música con auriculares. Totalmente, sí, No, totalmente. ni hablar entrando a la adolescencia, que si no lo forjaste mucho de cuando son más niños, es difícil porque hoy la música es completamente distinta. Totalmente. Bueno, Mucho autotune, sus artistas mucho son autotune. sus artistas, difícil que entiendan que existe otra música. A partir de lo que pasó ayer, a mí me pasó con mi hijo de 14 años, que vino y me preguntó como quién era el Indio Solari. Yo le he hablado de otros artistas claramente, tal vez no tanto del Indio, porque si bien conozco sus canciones, nunca fui ricotera, fui más bien de Soda Stereo, pero te quiero decir, ayer me preguntaba, entonces era una gran oportunidad para que él ayer escuchara y obviamente le hice escuchar muchas de las canciones más conocidas. Digo, empieza a aparecer eso totalmente en los adolescentes que uno claro. de batería. Ahora, y si me permite, espera que sigue con uno de batería, pero mira, esta abuela divina, la abuela, esta abuela. Escucha, no, mira, ya terminamos. Mira, esta abuela divina habló. La señora le regalaron esa remera una persona que pasó, una fan. Mi amor. Está en el geriátrico El Sol en Sarandí. Pero no se le escuchó con lo que decía porque ella habló, porque estaba la música al palo. Pero realmente me gustaría preguntarle qué le pasó a ella en su vida con esta música. Y llamemos al geriátrico. Sí. Hola, Sol. Capaz que Guillermo tiene la respuesta. ¿Y qué nos dijeron? Mi respuesta es que no tengo más batería, discúlpenme. Guillermo, esto entonces te demuestra que la próxima vez que hagamos una nota tenés que tener el teléfono 100% de batería. ¿Ahí? Lo voy a tener presente, Georgina, te agradezco mucho. Gracias. Les agradezco mucho. Vamos a aplaudirle con ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! Capo, Guillermo.